Buenas tardes. ¿Qué pasa acá? Cielos. Buenas tardes, bienvenido a Calvario, a TEX, Calvary en español. Pensaba que ya había preparado pero se nos atrasó. Por ahí vamos para adelante. Vamos para adelante este domingo. Estar acá reunidos con ustedes y buscar de la presencia del Señor. Ahí vamos. Ok, pues bienvenidos. Si esta es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlo, para invitar el mundo alrededor de usted por Jesucristo, como discípulo de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra seas transformado, lleno del Espíritu Santo y encuentres paz con Dios el Padre, mientras que el Espíritu Santo hace un trabajo este día en tu vida y empieza a abrir los ojos de tu corazón. No tenemos anuncios, entonces directamente vamos a nuestra promesa de hoy, que viene del Salmo 146:7 del libro 199 promesas de Dios. Y dice así: que hace justicia a los agraviados, que dan pan a los hambrientos, y Jehová libertará a los cautivos. Bienaventurado el que tiene al Dios de Jacob como su ayuda y esperanza. Él es el Dios de Israel, que ejecutúa justicia en nombre de los oprimidos, cuida de nuestras necesidades físicas y libera a los cautivos de una vida de pecado y muerte. Amén. El estudio de hoy se centrará en las 6 señales del fin de los tiempos. Lo vamos a recordar que Dios no ha abandonado al pueblo de Israel, la nación, y que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por tu sacrificio, por tener paz con Dios el Padre, por medio de lo que has hecho en la cruz, pero no solamente la cruz, sino que resucitaste para conquistar la muerte y darnos la esperanza que vienes de nuevo y seremos como usted, como vos, Señor. Damos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo que venga en este lugar, los llene para poder entender tu palabra. Damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Ok, hoy vamos a empezar el libro de Mateo, capítulo 24, en nuestro estudio a través de la Biblia, versículo por versículo. Y en estos 2 capítulos que vamos a estar acá, ese es el discurso del Monte de los Olivos, que vamos a ver en Mateo 24 y 25. Se llama así porque Jesús dio esta profunda enseñanza a sus discípulos en el Monte de los Olivos con vista a Jerusalén. Recuérdense que la semana pasada, todavía estamos en la semana Pascua, en el texto de nuestra palabra, y Él ya ahora ha salido del templo por la última vez. Y ahora, saliendo del templo, mira hacia la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver que va a llorar. Lloró entrando y llora saliendo. ¿Por qué? Leamos. En el capítulo 24, que es la parte profética, Jesús divide su mensaje en 3 secciones. En los versículos 1 al 14, Él habla de las 6 señales que conduce al fin de los tiempos que estamos viviendo. Luego, en los versículos 15 al 35, habla de Israel y de la gran tribulación que viene a la nación por 7 años.
Finalmente, en los versículos 36 al 51, Él se dirige a la iglesia en los últimos tiempos. Hoy nos sumergimos en estas poderosas enseñanzas para entender las señales y lo que significa para nosotros. Lean conmigo Mateo 24, versículos 1 y 2, y que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Durante su entrada triunfal, Lucas nos dice que Jesús lloró mientras se acercaba y lloraba sobre la ciudad de Jerusalén. El Mesías venía a Jerusalén y la gente gritaba: ¡Hosana! ¡Hosana! Pero un par de días clamoraban: crucifícalo, crucifícalo. El Señor sabía que sería rechazado, pero vino a completar su misión en la cruz. ¿Sabes que la Biblia profetizó la cruz incluso antes de que fuera inventada? Fueron los asirios que la inventaron, los romanos la perfectaron. Pero la Biblia habló sobre la cruz antes de que se había inventado como método de tormenta y de matar a un prisionero. La Biblia es profética. El Dios de nosotros ha escrito todo antes de que pasara para advertirnos, para darnos saber que Él es el Dios verdadero. No es un falso maestro, no es un falso profeta. Él es el Dios verdadero que dice lo que va a pasar y lo hace hacer y pasar. Lo bueno y lo malo. Sus promesas se van a cumplir. Las profecías de la palabra de Dios se han cumplido y todavía nos faltan las cuantas pocas que van a venir a cumplirse. La Biblia está llena de profecías, revelando que el Dios de la Biblia es real. Nuestro Dios vive. Él hizo a todo, terminará con todo y lo hará de nuevo. Y nosotros estaremos con Él por lo que ha hecho su Hijo Jesucristo en la cruz. Porque Él nos prometió que vendrá de nuevo por nosotros. Hoy vamos a aprender qué señales debemos mirar cuando estamos llegando, acercándonos a los tiempos del fin. Ahora, Él sale, como les dije antes, sale del templo por última vez, desconsolado, triste y llorando, porque el templo que la gente y sus discípulos admiraban sería destruido y dejado desolado. Miren lo que dice los últimos dos versículos del capítulo anterior que leímos la semana pasada. Mateo 23, 37 al 38 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apiedras a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Les hablé un poquito sobre esto la semana pasada, pero hoy vamos a darle más detalles sobre lo que pasó con el templo. Después de que el templo de Salomón fue destruido, el primer templo, recuérdense que David quería hacer un templo para el Señor, pero David no pudo por su pecado, por el adulterio que había cometido, y no solamente el adulterio, sino que mató al esposo de la mujer. Y aunque su corazón estaba detrás de las cosas del Señor, sus manos tenían sangre.
y el Señor no quería su regalo, pero dejó que su hijo Salomón construyera un templo para el Señor. David le ayudó y recogió todo lo que su hijo necesitaría, y él lo hacería. Pero vinieron los de Babilonia y destruyeron al primer templo que hizo Salomón. Después fue construido un nuevo templo por Zorobabel y Esdras, los cuenta en Esdras 6:15. Y ese templo existía. Pero entonces Herodes el Grande, que gobernó cuando Jesús nació, lo amplió y lo hizo bien enorme. El templo era inmenso, casi 500 yardas o metros de largo. Imagínense, 5 canchas de fútbol americano de largo y 4 canchas de ancho, 400 yardas o metros de ancho. Las puertas eran de bronce, los patios eran de mármol y los muebles eran de oro. El historiador judío Josefo lo describió como un cubierto de planchas de oro por fuera, que eran, lo ponían a uno ciego cuando el sol brillaba, porque era tan brillante. Y de lejos el mármol era tan blanco que parecía como si fuera nieve en la distancia. Era hermoso el templo, grandísimo. El templo era el corazón de la vida judía, no solamente religiosa, sino cultural y socialmente. Imagínense, 9 estadios de canchas de fútbol americano. Ustedes se conocen esos estadios, tan grande que era, y llenaba a la gente. Estaba su templo de oración, estaban los mercados, las carnicerías, los negocios, y la gente venía y se llenaba. Las renovaciones de Herodes comenzaron en el año 19 a.C., casi 20 años antes de nacer Jesús, y se complementaron el año 63. 82 años estuvo el templo en construcción, siguiendo ampliándolo, mejorándolo. Era una de las maravillas del mundo. El emperador romano Tito no quería destruir el templo porque lo quería dejar como uno de esos edificios de la maravilla, como las pirámides en Egipto, o cuando uno va a México o Perú, que hay como parecidas a cosas de pirámides. Así era, de la misma manera. Pero ¿qué pasó? Los judíos, en el año 3 años después de la construcción cumplida, se vinieron en contra de los romanos y tuvo unos éxitos contra ellos. Pero finalmente las fuerzas armadas romanas los aplastaron. Y en el año 70 después de Cristo, Tito destruyó a Jerusalén y al templo. El asedio de Jerusalén fue brutal, con cadáveres ampliados en las calles, tirados en las calles, y cuerpo encima de cuerpo. La gente tenía hambre y comía, y se estaban comiendo
volviendo canibalismo. Las madres se comían a los bebés. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La gente, cuando venían los romanos, se entraron al templo y se quedaron ahí y dijeron, acá estamos protegidos, porque tenemos las paredes, estamos en el templo, y de acá los quedaron. Pero entonces, ¿qué pasó? No entraba la comida, ya habían acabado con la comida, y los romanos alrededor. Entonces se empezaron a comer. Después había un hombre, uno de los soldados que estaba borracho, y tiró algo por la ventana, y él se empezó a quemar todo, de por dentro hacia afuera. Lo quemaron completamente. Que hoy en día se desconoce su ubicación exacta. Vemos que hay una pared donde ven los judíos orando, rezando contra la pared y haciendo así. Pero es lo único que queda, fue esa pared. En ese tiempo, los romanos quemaron todo completamente. Más de 1 millón de judíos fueron matados. Aunque apenas habían como unos 500,000 que estaban ahí, lo que pasaba era la Pascua. Entonces venían más de 600,000 más judíos de alrededor y llegaron a ese lugar, y más de 1 millón de judíos fueron matados, asesinados, quemados, y casi 100,000 fueron llevados captivos como prisioneros a Roma. El oro del templo se derritió, el que estaba encima, el que estaba por dentro, y el fuego fluyó por las grietas entre las piedras. Los soldados romanos destrozaron las piedras en busca del oro, cumpliendo la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. Empezaron y esas piedras eran grandísimas, pero ellos se metieron ahí y empezaron a sacar el oro y no dejaron piedra encima de piedra. Destruyeron totalmente la ciudad, el templo. La única parte que quedó del templo es el muro occidental, conocido como el muro de las lamentaciones. Algunos de estos discípulos de Jesús estuvieron vivos para presenciar esta profecía, para poder verla. Me imagino que ellos no pueden imaginarse de esto. Es como ustedes que vivieron en Nueva York. Ustedes conocen las Torres Gemelas. Yo trabajé en las 2 Torres Gemelas. En esos tiempos, ¿quién pensaría que esas torres hoy en día no serían parte de la vista de Nueva York? Cuando uno vive en New Jersey y las ve, uno piensa que siempre van a estar ahí. Era un centro comercial, muchos trabajos. Y antes del septiembre 11, nunca nadie hubiera pensado que no fueran a estar ahí. Imaginen, y ellos, cuando Jesús dice que no, el templo no va a estar ahí, no pueden entender eso. Es como ir acá a Austin y no ver la capital, o no ver la Casa Blanca. ¿Cómo que no? Que la Casa Blanca, que ha estado acá por tantos años, o la capital de Austin, ¿cómo que no va a estar ahí ese edificio? Imposible, decimos. Entonces, ¿qué van a preguntar? Leamos el versículo 3 y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndole: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas le ha hecho acá. ¿Cuándo serán estas cosas? Los otros 2 evangelios, Lucas y Marcos, también cubren el segundo sermón más largo de Jesús,
que se llama el discurso del Monte de los Olivos. El otro era el sermón de la montaña. Según Marcos, Pedro, Santiago y Juan fueron los discípulos que vinieron a Jesús en privado y le hicieron estas preguntas. Primero, ¿cuándo sucederá esto? En otras palabras, ¿cuándo será derribado el templo? Segunda pregunta, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Más amplificando esa pregunta, ¿cuáles son las señales de que todo esto será completo? Las señales del fin, cuando el fin, las 6 señales del fin, cuando el fin se acerca, siempre han sido una fuente de interés para muchos. La gente tiene una curiosidad del fin del mundo. ¿Cuándo va a venir? No quieren saber de Dios, pero les interesa. ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo van a venir estas guerras? ¿O los van a venir y los van a adoptar hacia él? Como un IT, yo no sé cómo dice la palabra, de todas maneras, pero siempre están pensando cómo es que el fin va a pasar. Los discípulos me estas preguntas por temor y confusión, pero no por curiosidad. Lo mismo ocurre hoy en día. La gente está muy interesada en el fin de los tiempos, pero en lugar de anticipar el regreso de Jesús, tienen miedo, esperando la apariencia del anticristo. Quedan atrapados en videos de las redes sociales, tratando de identificar a los líderes políticos que podrían encajar en el papel del anticristo. Será Obama, ese es el anticristo, porque mira, ese es el pacto. O era Clinton, o es Trump, y es para que la gente se interese, pero no están mirando lo que dice la palabra de Dios. No conocen su palabra, aún cristianos. Otros entre el cristianismo descartan el fin de los tiempos y la profecía porque lo ven como una teología impulsada por el miedo que causa ansiedad. Mire, si usted es cristiano, no tiene por qué razón tener ansiedad. Mire lo que dice el Señor a nosotros. Sin embargo, una de cada 7 palabras en el Nuevo Testamento es profecía. No sé, sabemos por qué la iglesia no quiere enseñar la profecía. Por eso es que nosotros enseñamos la palabra versículo por versículo, capítulo por capítulo, para cumplir con el mandado del Señor de enseñarles y hacer los discípulos saberle entender todo lo que dice la palabra de Dios. Jesús en Juan los dice, no se preocupen. Mire, no para que no digan que no dije, mire lo que dice Juan 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo los hubiera dicho. Pero yo voy, pues, a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuera, os preparar un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué promesa tan linda? Dice, no te preocupes. Pero usted, ¿por qué está preocupado? De pronto estás viviendo en pecado. El Señor, tenemos que vivir nuestra vida en anticipación que el Señor puede venir a cualquier momento. Nos debe encontrar trabajando, haciendo las cosas del Señor, alabando al Señor, viviendo nuestras vidas. Pero cuando vivimos en temor, tenemos que reflejar, ¿estamos en pecado? ¿No estamos preparados para que venga el Señor? Les dijeron, no vengas ahora que todavía estoy tomando, es que todavía estoy pregando con
esta mujer y tengo a esta otra. No sé con qué estás bregando, pero hoy es el día para arrepentirte y enfocarte en el Señor y no en el anticristo. Enfocarte en la palabra del Señor y no en las redes sociales. Esta es la fundación, debe ser el principio. El versículo 15 de este mismo capítulo dice: el que lea, entiende. El problema es que no leemos nuestras Biblias suficiente. En cambio, a menudo confiamos en clips rápidos de las redes sociales que sacan las escrituras afuera del contexto. Necesitamos tomarnos el tiempo para estudiar la Biblia nosotros mismos y comunicarlos con nuestro Señor y Salvador, para crecer, para arrepender, para tener esperanza, para tener el pan de cada día. Segundo Timoteo, versículos 15 al 18 dice esto: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra cara comera como cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileteo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección hizo efecto y transformaron la fe de algunos. ¡Wow! Para mí es mi trabajo preparar, estudiar e incluso denunciar a los maestros que pervierten el mensaje de la palabra del Señor. Pero también ustedes deben leer y estudiar para presentarse aprobado antes de Dios. Es su obligación. No solo tenemos a falsos maestros, también tenemos maestros bien intencionados que afirman que el templo fue destruido en el año 70 DC y que la segunda venida del Cristo ya ocurrió. Cuando hablamos de la gran tribulación, esa fue la gran tribulación. ¿No creen en el reino de Dios millonario de los 1000 años? ¿Piensan que la palabra de Dios ha reemplazado a Israel? Y que no va a establecer reino en Jerusalén, que es una analogía, una alegoría. Estos son los mismos que enseñan que no hay rapto y que la iglesia ha reemplazado a Israel. Este punto de vista se llama teología de reemplazo, que es antibíblica, impía y demónica. El Señor estableció un convenio incondicional y eterno con Abraham y lo reafirmó con Isaac y Jacob, a quien renombró a Israel en Génesis 17-19. Un pacto, esto es un pacto en acuerdo entre dos partidos para cumplir con su parte del trato. Pero este pacto era incondicional. Quiere decir, Dios mismo lo cumpliría, independientemente de si los de Israel obedecieran o desobedecieran. Dios iba a cumplir su pacto. Los peligros de la teología del reemplazo no pueden ser exagerados, ya que contradice directamente las promesas eternas de Dios al pueblo judío. Debemos estudiar diligentemente las Escrituras y discernir las falsas enseñanzas que intentan anular los pactos de Dios y los planes proféticos para Israel. Mire lo que dice Génesis 12, versículos 2 y 3. Y haré
de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendiciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeran, maldiciré. Y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. La Biblia contiene varios pactos. El pacto mosaico de Moisés estaba condicional a que el pueblo guardara la ley. No querían cumplir con ella. Y por eso es que ese pacto era para hacerlo reconocer que la gente de Israel eran pecadores. La ley era un espejo. Y fueran a ser bendecidos o les traía maldiciones si quebraban la ley. No podían cumplir con ese pacto. Ese era el único pacto de condiciones. Todos los otros no tenían condiciones porque Dios iba a cumplir con ellos. En Deuteronomio 30 encontramos el pacto incondicional de la tierra con Israel antes de que entraran a la tierra prometida. El pacto davídico promete que el Mesías vendrá de la línea de Abraham y de David y establecerá un reino milenario que nunca perecerá y gobernará a las naciones. ¿De dónde? Desde Palestina, no, desde Jerusalén. El nuevo pacto cumple la bendición y la rendición que se encuentran en el pacto abrahámico, que de la línea de Abraham, él bendeciría y redimiría a la gente por la línea de Abraham, por fe, por lo que el Señor ya ha hecho, porque el Mesías vino a través de esa línea, bendeciría a las naciones. Ese es el nuevo pacto. Cuando ponemos nuestra fe como Abraham en el Señor, Él es el que completa el pacto. Un día Israel se arrepentirá, será perdonado y será restaurado al favor de Dios. Eso nos enseña la palabra de Dios, Zacarías 12, versículos 10 al 14. También está en el Nuevo Testamento. Pablo escribe en Romanos 11, 25 al 27. Un día la nación de Israel poseerá todo el territorio que se les ha prometido. Un día el Mesías regresará para establecer su trono y a través de su gobierno justo, en el mundo entero será bendecido con abundancia de paz, placer y prosperidad. Comprender el contexto judío de las enseñanzas de Jesús es vital, especialmente en lo que respecta al futuro de Israel y la gran tribulación, que es un periodo de 7 años que comienza después de que la iglesia no está acá. Y es conocido como el tiempo de angustia de Jacob. Recuérdense que Jacob significa Israel, porque Dios le cambió el Señor a Jacob. Este periodo marca los últimos 7 años de la historia, durante los cuales Dios reanuda sus tratos con Israel después del rapto de la iglesia. En Capilla Calvario creemos que el rapto de la iglesia podría suceder en cualquier momento. Ya todas las profecías han sido cumplidas. Las que faltan cumplir es el rapto y la gran tribulación. ¿Por qué pensamos esto? Porque Israel fue restaurado como nación por primera vez en la historia del mundo. Una gente que fue sacada de su país y fue destruida a través de muchas naciones, no perdió su integridad. Y en 1948, casi 2000 años después de que pasó eso, regresaron a la tierra prometida. Nunca ha pasado eso en la historia del mundo. Y Jesús no ha terminado.
va a restaurar a las naciones, va a traer a 12,000 de cada tribu. Hoy solamente conocemos a 2 tribus, pero decimos que los otros tribus están perdidos. No están perdidos, Jesús sabe exactamente a dónde están. Y va a traer de cada tribu 12,000 que van a predicar el evangelio en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a estar acá. El rapto se explica en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 50 al 54, en Juan que acabamos de aprender, Juan versículos 14, capítulo 14, versículos 1 al 4. Seremos arrebatados, que es la palabra raptus en latino. Es en un abrir, cerrar, así, haga la pestaña así, y así inmediatamente viene el Señor por nosotros, acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15. Incidiendo la tribulación de 7 años después de eso. Será el día inmediato, empezará ese mismo momento. No sabemos, porque recuérdense que cuando ha hecho el Señor profecías, es otro evento. Puede ser que empiece inmediatamente, o como las 70 semanas de Daniel, hubo un periodo que se cumplieron 69 y falta otro periodo de 7 años para cumplirse. Entonces es posiblemente que el rapto pase y inmediatamente empieza el contador hacia a los 7 años, al punto, hasta el día que viene el Señor, o se esperan, puede ser 1 año, puede ser 5, puede ser 7, y después empieza. Eso no sabemos, pero es lo que la iglesia no puede estar acá porque está destruyendo. El Espíritu Santo acá está deteniendo que todas las cosas malvadas que están debajo de la agua, que quieren venir del cielo, demonios, espíritus, hay una batalla espiritual. El Espíritu Santo es el que está aguantando todas esas cosas que entren a este mundo. Pero cuando ya no estemos acá, se jodió. Este mundo se jodió. Porque ya Jesús el Señor va a dejar que el castigo de Dios venga sobre este mundo. Serán 3 años y medio de paz. Y después, vamos a aprender más de eso la semana que viene, se vuelve nada. El castigo de Dios viene. La gente va a querer morir y no van a poder morir. Se van a querer esconder debajo de las piedras para que se le caigan y mueran, y no pueden. ¿Quieres ser Rambo en ese tiempo? Si no puedes vivir por Cristo ahora, no vas a poder vivir por Cristo en ese tiempo. Al concluir, Jesús regresa para establecer su reino millonario en Jerusalén. El amalinismo enseña que Jesús no establecerá un reino de rentabilidad. No estoy seguro de qué Biblia están leyendo ellos, los que creen en el amalinismo, pero me sorprende ver cuántas denominaciones enseñan esto. Las iglesias de Cristo, los católicos ortodoxos oriental y católicos romanos, los reformados, los metodistas, los luteranos, la Asociación de Iglesias Bautistas de la Gracia en Inglaterra solamente, y muchos judíos mesónicos enseñan que Jesús no va a establecer un reino millonario, aunque la palabra de Dios lo dice. No se lleven dejar por el pastor, no se dejen llevar por mí, lean su Biblia. Jesús abordó preguntas sobre las señales del fin, comenzando con: ¿cuál será la señal del fin de los tiempos? Esta pregunta es particularmente relevante para nuestro tiempo. Cuando miramos a las condiciones
de nuestro mundo, vamos a ver que estamos viendo estas señales hoy. Examinemos ahora estas 6 señales. Empezamos tarde, nos queda 20 minutos, yo creo. Vamos a ver. ¿Cuándo van? Domingo. Leamos el versículo 4 y 5, que dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y muchos se engañarán. La primer señal de que nos estamos acercando al fin de los tiempos es el engaño religioso. Ha habido muchos falsos, hay gente que se ha declarado como falsos cristos. Tenemos a los falsos cristos como a Hitler y a gente que no eran cristianos, pero le voy a hablar de gente que se imitaron, de que eran cristianos y se falsificaron como si fueran Cristo. Aquí hay unos ejemplos. En el 1993 había un hombre llamado David Koresh. Era una secta religiosa acá en Waco. No sé si ustedes recuerdan, yo me recuerdo yo tenía no sé, unos 14, 15 años. Y me recuerdo viendo la televisión algo. La policía está alrededor. Y yo creo que el tipo se pegó una bala. Hay una película ahí en Netflix que están viendo, pero era un cult. Y dijo que era el último profeta y el Cordero de Dios. Y murieron gente ahí. En 1997, un señor llamado Marshall Applewhite, líder del culto Heaven's Gate, que se creería la reencarnación, que dijo que él era la reencarnación de Jesús. La Biblia primero no enseña reencarnación, y llevó sus seguidores a cometer suicidio masivo en 1997. En el año que yo nací, en 1978, el fundador del culto del Templo del Pueblo, Jim Jones, afirmaba ser la reencarnación de Jesús y llevó a sus seguidores al suicidio masivo en Johnstown, Indiana, en 1978. En Corea del Norte, del 1920 al 2012, nació este hombre, se llamaba Son Moon. Era fundador de la Iglesia de la Unificación, que también eran dueños de un periódico acá en los Estados Unidos, y se afirmó que él era el Mesías y la segunda venida de Cristo. Y tenía una iglesia grandísima con mucho impacto en Corea del Norte. Había un puertorriqueño, un boricua, José Luis de Jesús Miranda, fundador del Ministerio Internacional Creciendo en Gracia, quien afirmó ser la segunda venida de Jesucristo. Primero había dicho que era Pablo. Después dijo que no, que vino como Jesucristo. Y después, en 2012, algo así, dijo que era el anticristo. Hasta se puso un tatuaje del 666 en la frente. Y murió. Y la esposa diciendo no. Y la iglesia diciendo que no quería venir de nuevo, quería resucitar. Todavía estamos esperando el cuerpo. El falso profeta. Y hoy en día en Brasil tenemos a Indra Cristo, Álvaro Ortiz, líder religioso brasileño que afirma ser la segunda venida de Jesucristo y tiene seguidores en todo el mundo. Hasta le vi una foto anoche y tiene como una. Está vestido como el Cristo y tiene como una corona blanca, como de espina, pero es como de porcelana o algo, no sé qué es. Tiene la cosa roja que se le ven en las películas.
o en las fotos. Y tienen, sí, a muchos que lo siguen. La palabra de Dios nos dice, un indicio significante del inminente regreso de Jesús es el surgimiento de falsos reclamantes que se hacen pasar por él, o tenemos la otra cosa que dicen que están hablando por Dios. Dios me ha dicho esta palabra y tengo una palabra para ti, hermano. Los quiero llevar, no están en mis notas, pero me dio, esta no es mi Biblia normalmente, pero vamos a ver si encuentro algo rápidamente en la Biblia. En Hebreos, que nos dice algo muy importante. Hay que tener cuidado a quien usted escuche, en la televisión, en el radio, en las redes. Hay muchos que van a venir en los últimos tiempos, se van a declarar que son Cristo. Van a ser falsos maestros, falsos profetas, falsos anticristos. Y van a engañar a muchos. El problema con nosotros es que no leemos la palabra de Dios. Y entonces cualquier viento de doctrina que viene, nos los comemos como papitas. Mire, Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, en estos días, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredor de todo y por quien a mismo hizo el universo. El cual, siendo resplandor de su gloria y imagen misma de su sustancia, y quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sienta en el desierto de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces, Él nos habla por el Señor, pero ¿cómo nos habla el Señor? En 1 de Juan nos dice que en el principio era la palabra. ¿Qué dice acá? Un momentico. No tenía sus notas, pero es importante. Importante que su pastor use la palabra de Dios, que vaya a la palabra de Dios, que busque la palabra de Dios, de la misma manera que ustedes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra, ¿quieres escuchar de Dios? Lee la palabra. El verbo es la palabra. Dios es el verbo. Dios habló el mundo en existencia. Usted no tiene el poder de hablar el mundo en existencia. No siga haciéndole caso a la gente que le dice que Dios me ha dado una palabra. Si le ha dado una palabra, tiene que ser confirmada por la palabra de Dios. ¿Cómo se confirma? Con la Biblia, la palabra de Dios, el pan de cada día. Cuidado, este mensaje está acá para decirle, cuidado, que hay muchos falsos maestros, pastores, falsos cristos que van a venir y van a decir que están en mi nombre, pero son mentirosos. Te van a engañar. ¿Cómo no saber de engañarte? Leer tu palabra. Leer la palabra de Dios. Vamos a la segunda señal. Leamos el 6 y 7. Y oirás de guerras y rumores de guerras, mirando que no os turbes, porque es necesario que todo esto se acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Las cosas se van a poner peor. ¿Ha escuchado que el presidente de Irán hoy fue
está en un helicóptero y fue matado. Y le está poniendo la culpa a los oídos. Las cosas ya están de mucha tensión allá. La palabra de Dios nos dice que vas a escuchar de guerras y rumores de guerras. Le voy a explicar, pero esto acaba de pasar esta mañana. Allá era esta noche, pero para nosotros esta mañana. La segunda señal de que se acerca el fin es el conflicto. Discierna de dónde sacas las noticias. Los videoclips que coges de las redes sociales pueden ser engañosos. Si bien algunas sensacionalismo, los acontecimientos, inmediatamente van a haber más de 1,000 o 2,000 personas poniendo en sus redes sociales: eso que pasó del helicóptero, eso es profético. Mire, eso es profético. Estamos en el fin del tiempo. Inmediatamente van a intentar de alinear algo que acaba de pasar con cosas de profecía. Eso es lo primero que hacen. No sean tan ligeros para oír cualquier cosa. Estudien su palabra para poder discernir. Estos conflictos involucrarán principalmente guerras en curso entre tribus y grupos étnicos, en lugar de guerras de gran escala como la Tercera Guerra Mundial. Mira lo que está pasando en Israel. No empezó con nación contra nación, fue entre grupos terroristas, gente de un grupo étnico con cosas que le han dado otras naciones para atacar. Y así dice la palabra de Dios. No necesariamente la palabra ahí, cuando las lees en la letra griega, no es necesariamente nación contra nación. Está hablando de grupos de gente entre naciones. La próxima guerra, no estamos esperando la guerra mundial. La guerra mundial que vamos a ver es la de Armagedón. Pero no va a ser mucho, porque ¿quién puede contra Dios? Y esa guerra será en el fin de la gran tribulación. Lo que nos enseña la Biblia acá es: cuando vemos un cambio en las preocupaciones globales de grandes guerras a los conflictos que involucran a países más pequeños, previamente insignificantes y con capacidades nucleares, se ve como otra indicación del inmediatamente regreso de Jesús. Y lo estamos viendo allá. Irán tiene capacidades nucleares. La Rusia la tiene. Y se la están dando a lugares pequeños. El Corea del Norte dice que está practicando y puede alcanzar hasta los Estados Unidos. Uno mira lo que está pasando al mundo y las guerras en África, en Israel, en Sudamérica, Centroamérica, y decimos: ay, este es el fin del mundo. Y Jesús dice: a pesar de estas, no te preocupes. Jesús nos instruye a no preocuparnos, porque ese no es el fin, ese es el principio de las señales. En cambio, debemos mantener nuestros ojos en Él, viviendo nuestras vidas como si pudiera regresar a cualquier momento. Aunque algunos se preocupan, permanécete firme y confía en la providencia de Dios. Usted no puede controlar lo que está pasando alrededor de usted, pero lo que puede controlar es enfocarte en Dios, en tu palabra y tu relación con Jesucristo, y empatar el mundo alrededor de usted una persona a la vez. Leamos la tercera señal. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
lo estamos viendo hoy. Y todo esto será principio de dolores. No es el fin, es el principio de los dolores. La tercera señal es que se acerca el fin de los tiempos, es la calamidad. Donde hay guerra, hambre, va a haber hambre, debido a la escasez de alimentos o la incapacidad de llevar alimentos a personas inocentes porque los terroristas impiden que los alimentos entren al país o se los llevan por ellos mismos, como estamos viendo en el Gaza. Ocurrirán pestes como la provocada, como lo que vimos en el 2020, un pestes, lo que provocó enfermedades, muertes y salud mental, que hoy todavía están bien porque el gobierno encerró a la gente en la casa. Y ahora la gente tiene ansiedad, no quieren salir de su casa, están preocupados. Eso solamente fue el principio. Si usted todavía está en línea y no está uniéndose con la iglesia local, hágalo. Porque hay mucha gente que ha usado esto como excusa para no reunirse con los santos. Lo que la palabra de Dios nos dice, que tenemos que unirlos juntos. No solamente los domingos, debemos estar en oración, en estudios bíblicos en sus casas. Abran las puertas, vengan a la iglesia. No dejen que el miedo de este mundo los paralice. Tenemos los brotes de Ebola, los zancudos que están dando fiebres, están dando virus de Zika, tenemos enfermedades de transmisión sexuales, tenemos la pandemia del SIDA, que ha provocado millones de muertes en todo el mundo desde su descubrimiento en la década de 1980. Las enfermedades relacionadas con el B1H o el SIDA han tenido históricamente un impacto significante en la comunidad LGBTQ, particularmente durante el apoyo de la época de la epidemia de SIDA en los 1980 y los 90. En ese momento las enfermedades relacionadas con el SIDA eran una de las principales causas de muerte entre los hombres homosexuales y bisexuales en muchas partes del mundo, incluyendo a mi primo y su pareja, que murió antes de él. El pecado en la Biblia se compara con la lepra, comenzando desde adentro y después empieza a sobresalir y verse más. ¿Y qué pasa cuando estás en tanto pecado que ya es como si no lo sientes, porque sigues en ese pecado? Hay gente que empieza con un poquito, con un traguito, y empieza a tomarse porque están tratando de borrar algo. Y empiezan a tomar, y ya viene siendo lo normal, y ya empiezan otros pecados y se están dando cuenta que están haciendo otros pecados. El pecado empieza con lo que estás viendo, lo que dejas entrar a tu mente, lo que deja que se siente en tu corazón y empiezas después a hacerlo. Traerle tus preocupaciones, tus problemas, tus pruebas, tus dificultades a los pies del Señor. La evidencia sugiere que los desastres naturales, incluyendo huracanes, inundaciones, incendios forestales, sequías y eventos climáticos extremos, han aumentado en frecuencia y intensidad en los últimos años, alineándose con lo que Jesús profetizó. Todo esto es de esperanza, esperarse, pero no es el final. No es el final. Estos son solamente el comienzo de los dolores de parto.
Cuando una mujer va a dar a luz, vienen las contracciones y al principio, antes de quedar el parto, las contracciones están más despacias. Pero hasta que cuando viene para dar luz, se ponen más frecuentes. Y hay que mirar en qué momento. Cuando Jesús dice que empiezan las frecuencias más rápidas, estamos no en el fin, estamos llegando hacia el fin del tiempo. Mire, si estás viviendo en pecado, hoy es el día de arrepentimiento. Cuando miras a las señales que están afuera, vemos que la frecuencia de esas cosas, estas señales que el Señor nos está dando, se está poniendo más rápido y más rápido. Versículo 9 dice: y entonces os estragarán a tribulación y os matarán y serás aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Wow. La cuarta señal que señala que se acerca al fin es la persecución. Esta persecución tiene múltiples implicaciones. A nivel personal, Jesús advierte a sus discípulos sobre las dificultades que enfrentarán. Una profecía que se cumplió y los desafíos que les esperan a los que los siguen, usted y yo. Jesús enfatiza que los seguidores de Cristo soportarán pruebas y tribulaciones entre su muerte, resurrección y eventualmente regreso. E incluso hoy en día, defender la rectitud puede contradecir. Defender la Biblia y convertirte a vivir como dice la Biblia puede ser controversial, como el futbolista americano que habló esta semana en una universidad. Porque dijo que apoyó la posición bíblica de la maternidad como una vocación satisfactoria en un mundo para las mujeres que promueve la carrera, el sexo fuera del matrimonio, con múltiples parejas y promueve el aborto. Porque dijo: yo apoyo lo que dice la palabra de Dios. No dijo que solamente pueden ser madres en la casa y esposas, pero porque dijo que apoyó lo que dice la Biblia y no habló en contra del aborto y habló bien del matrimonio, el mundo lo empezó a atacar. Pero si ponen a un futbolista que ha embarazado a 5 mujeres, tiene 10 hijos regados, de eso no se habla. O del futbolista que abusa y viola a mujeres, les pega, no dicen nada, no quieren cancelar, lo perdonamos. Pero a alguien que está enfocado en la palabra de Dios, lo quieren cancelar. Ese es el mundo donde vivimos. Y eso se espera del mundo. Pero el problema es que la iglesia está siguiendo al mundo. Tenemos a los grupos de derechos de las mujeres. Prefieren apoyar a los atletas que agredan física y sexualmente a las mujeres, o a los hombres transgénero que quieren competir con las mujeres porque no pueden competir con los hombres. Este mundo está torcido. La persecución se extiende más allá de la iglesia. Los judíos también se enfrentarán a la hostilidad, e incluso de algunos dentro de la comunidad cristiana. Eso es por mala enseñanza de la palabra de Dios, de aquellos cristianos que no apoyan a los judíos. Sin embargo, durante la gran tribulación, Jesús profetiza un notable avivamiento entre los judíos, con millones de personas que llegan a la fe. Este avivamiento atraerá
la ira de las naciones y intentarán destruir a la pequeña nación de Israel, que es del tamaño del estado de Nueva Jersey. Les tengo una pregunta. ¿Te mantendrás firme en tu fe frente a la adversidad? Incluso si eso significa soportar el rechazo, la cancelación o la persecución por la gente de la cultura. Leamos la quinta señal. Versículo 10 y 11 dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La quinta señal que indica el fin de los tiempos es la apostasía, que implica un alejamiento de la verdad. Denominaciones enteras están abandonando las enseñanzas de la Biblia. Algunas están apodando a la agenda LGBTQ, el alfabeto, y estilos de vida alternativos, e incluso dentro de las filas del cielo. Me preocupo que hay denominaciones que aceptarán y ordenarán a pastores que se identificarán como personas atraídas a menores y no tienen que ir a la cárcel por pornografía infantil, abuso sexual infantil o tráfico sexual. Tristemente, esto de lo que acabo de hablar, los del alfabeto quieren pasar leyes así. Quieren que nuestro gobierno pase leyes que puedan ser atraídos a personas jóvenes para poder abusarlos sin problemas. El problema para mí no es el mundo. El problema es que de la misma manera que muchas cosas han entrado a la iglesia, esto entrará a la iglesia también. Y nuestros hijos no van a estar seguros en un lugar. Ya está pasando hoy que hay abuso, no solamente entre la iglesia católica, ya las iglesias cristianas están cayendo. Pastores saliendo del matrimonio con la secretaria, con una mujer en la iglesia. Está viendo un pastor que estaba trayendo, un pastor famoso en África, que es conocido a través de todo el mundo, y vienen a su campamento y ha estado abusando sexualmente de mujeres en su campamento en África. Esta semana me di cuenta de un pastor del movimiento Capilla Calvario, de nuestro movimiento, que fue arrestado por tener pornografía de jóvenes, de niñas de 9 a 12. La cosa está seria, estamos en los últimos tiempos y Dios no juega. Dios va a juzgar a la iglesia primero. No me preocupe del mundo. Dios va a castigar al mundo, pero lo que se está viendo en la iglesia, esta es una apostasía de la iglesia, está pasando hoy en día. En este mundo oscuro es crucial permanecer alerta. Ve a tus hijos y enfócate en la venida del Señor. La sexta y última señal que indica la proximidad del fin de los tiempos es el cinicismo. Versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. A medida que la sociedad se deteriora, el pecado se hará cada vez más evidente en toda su fealdad. ¿Empeorarán las cosas? Absolutamente. Las cosas se van a poner peor. Todavía tenemos que apreciar las profundidades de la depravación. La sociedad se ha vuelto insensible al pecado.
hasta el punto en lo que llamamos lo que es bueno malo, y lo que es malo lo llamamos bueno. Cerremos con algo de esperanza, porque yo sé que este es un mensaje difícil, largo, pero necesario. Versículo 13 y después cerramos con el 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La palabra griega para soportar o perseverar es hupomone, que significa perseverar bajo las desgracias y las pruebas para aferrarse a la fe en Cristo. Pablo nos anima a terminar la carrera bien. No importa cómo empezaste esta carrera en tu fe, lo que importa es cómo vas a terminar. Vas a endurecer, vas a perseverar hasta el fin. Como un atleta, no es lo físico, es el estado mental de tu fe. Terminar bien aún si empezaste mal. Esa es la gracia del Señor. Mi vida no empezó bien, pero gracias a Dios puedo venir ante sus pies, ante la cruz, y ahora trato de terminar bien por su gracia, por su Espíritu Santo, por su poder, no por el poder mío, porque Jesús es el autor y el que termina nuestra carrera. Él es el que empezó y el que la cumplirá. Pablo nos anima, y Santiago escribió esto en capítulo 1, versículos 12 al 4 de su letra. Hermanos míos, ten por sumo gozo cuando las cosas vayan bien. No, cuando hayas en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia de su obra completa, para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En estos últimos días es crucial que no mantengamos firme hasta el fin. Después de todo, Jesús es el autor y consumidor de nuestra fe. Debemos elegir si presionarnos a estar con Jesús en lugar de buscar la providencia o la sentencia del mundo. ¿En qué lado vas a estar? ¿Con Jesús o estás buscando la aprobación de este mundo? Que te acepten. Porque si eres cristiano, este mundo no te va a aceptar. O vas a tener que renunciar a Jesús y escoger el mundo, o renunciar al mundo y seguir a Jesús. ¿Qué vas a hacer? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de ponerse las pilas. Mañana no es prometido. Les digo esto cada semana. Mañana no es prometido. Pero usted me dice eso cada semana. Como el templo. Jesús dijo que no iba a haber piedra sobre piedra en ese templo. Y así pasó. Yo no soy profeta. Y no voy a decir cuándo viene porque yo no puedo. La palabra de Dios dice que nadie sabe. Pero sabemos que el tiempo está corto. No espere. No espere. Terminamos con el último versículo, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Algunos predicadores sugieren que evidenciar al mundo va a hacer que el regreso de Jesús llegue más cerca. Vayan y prediquen y evangelicen al mundo para que el Señor llegue más rápido. No. El Señor va a llegar a su tiempo dedicado por lo que el Padre ya ha elegido.
El Padre es el único que sabe el tiempo. Y la palabra de Dios dice que Él es paciente, que no quiere que nadie se pierda. Pero no sabemos cuándo es el tiempo. Póngase las pilas. Yo no estoy de acuerdo que podemos avanzar el reino de Dios, establecer su reino en el mundo, traerlo más rápido. No creo que eso es bíblico. Jesús regresará en el tiempo señalado por el Padre. Pero sí va a haber una división grande del Evangelio. En la segunda venida no depende de ella o de nosotros. La ola más significante del evangelismo ocurrirá después del rapto, cuando 1.400.000 evangelistas judíos sean ungidos y señales milagrosas acompañarán su ministerio cuando venga Moisés y Elías a predicar. Vendrá un ángel predicando a través de todo el mundo el evangelio, las buenas nuevas. ¿Saben eso? Esa va a pasar en el tiempo de la gran tribulación. A Moisés y Elías, que vinieron en el poder del Señor, los van a matar. De nuevo, Elías nunca murió, pero a Moisés lo van a matar. Los dos van a resucitar y seguir predicando. Apocalipsis capítulo 11, si soy correcto. Un ángel va a predicar y advertir contra el engaño del anticristo, a decirle a la gente que no tome la marca de la bestia. El cristiano no va a estar acá para eso. A lo menos estás jugando iglesia y jugando el hipócrita, como predicamos la semana pasada. Asegúrense de que todos pueden escuchar el evangelio. Nadie va a tener excusa de que no escuché el evangelio, no sabía de Jesucristo y su venida. No, nadie va a tener excusa. Y usted es responsable a lo que ha acabado de escuchar. Toda palabra que has escuchado a través de línea o en persona, vas a ser responsable por lo que has escuchado y con lo que has hecho y has respondido a lo que has escuchado. Eso no es para darte miedo. Te estoy hablando la verdad para que sepas y sepas a dónde estás. Ya ahora es entre usted y el Señor. Ahorita vamos a poner la música. Si estás en línea, no le va a tocar ver. ¿Cuánto tiene que ser local? Pero si estás acá, ese es el tiempo de hablar con el Señor. No tienes que pararte acá, no tienes que venir acá para llorar contigo. Si quieres, puedes hacerlo. Pero ahí, mientras que toca la música, es el tiempo de hablar con el Señor y ponerte realmente con Él. No esperes. Jesús derramó su sangre para pagar el precio por tus pecados y los míos. Y dijo que Él ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. ¿Qué estás esperando? Arrepiente y regresa al Señor, porque queremos bienvenirte a la familia de Dios hoy. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por tu salvación. Gracias por tu paciencia. Tú eres tan bueno, Señor. Gracias, Señor, que no has venido todavía. Alabamos y queremos decir que venga. Ven, Señor, ven. Y de las mismas bocas decimos: Señor, alcanza a mi familia, alcanza a mi esposa, alcanza a mi esposo, alcanza a mis hijos, alcanza a mi vecino. Sabemos que tú eres un Dios paciente y deseas que nadie se pierda. Padre, que hoy sea el día de salvación
aunque sea una persona, que los ángeles regocijan cuando ven que alguien se ha entregado su vida al Señor. Que hoy sea un día de fiesta en el cielo y en la tierra. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me los bendiga. Si Dios quiere, lo vemos la semana que viene. Gracias. El estudio estaba larguito y ahorita terminamos con alabanzas.